Empiezo mi diario después de un sábado tortuoso y sábado o bastante feo. Comienzo y domingo 9 ya tranquilo, después de pasar una noche casi que inquieta, donde me he lamentado de haber dicho alguna vez un piropo y luego relaciones sexuales a una persona que nunca debí tocarla. Y, y así nació una tormentosa relación que gracias a Dios por fin termina y llena de negativismo, llena de energías maléficas. Y así comienzo mi diario hoy 9, domingo el 23, 8:30. Y que ya de hace años que no hay nada, solamente el querer ahí una cuestión que no tiene sentido, ni persona totalmente traicionera y de bajo calibre. Por lo tanto, entraremos a ver, continuar con la historia de Alemania para poder comenzar con Tito y analizar realmente el ahora nuestro en una Colombia totalmente convulsionada desde hace años nuestra política y que al fin se vislumbran algunos cambios. Porque a mí me interesa mucho lo que se conoce como la sinopsis de la historia alemana. Después de la posguerra y en una historia que también tiene que ver para entrelazarlo y conocer la cuestión hitleriana hacia acá, de lo que se conoce como la Alemania hasta 1945 y a dónde en la historia. Como tenemos historia todos los países, por ejemplo, en todos los aspectos. La Alemania actual, moderna, de la posguerra, tuvo, después de la cuestión de muchos países amigos, fue China, allá. Ahí está el presidente Xi, estuvo en Alemania. Hubieron personas como la alemana Klaas Greifswald, que ganó 7 veces el campeonato Wimbledon. La salud, la educación, un derecho primordial del pueblo. Una Alemania progresista en su industria automovilística, en toda la cuestión arquitectónica, donde se restauran y donde nacen y todavía permanecen los grandes castillos como el de Lemberts. Todavía existen y nuevos, pueden quedar como nuevos en una arquitectura maravillosa. Entonces hablemos bien de esa Alemania para poder entender el momento en que llega Hitler y se divide en dos, en la de 1900 hasta 1945 y de algunas cosas que le estoy hablando que viene de la posguerra, como la educación, la salud, el desarrollo armamentístico, industrial, la educación, donde se habla en su educación, nos hablan de Adolfo Hitler en una forma que los estudiantes comprendan su historia. Por lo tanto, tenemos que después de que la frontera occidental alemana fue fijada en una época relativamente, se puede decir que temprana, estuvo durante siglos sujeta a una cantidad de cosas, donde aparecen los siglos XIX, por ejemplo, allá cuando el límite entre pueblos germanos y eslavos, que entonces se establecieran y que se mantuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene la Alta Edad Media,
Cuando aparecen los reyes romanos y el nombre del imperio es desde ese siglo XI, Imperio Romano, hasta el siglo XIII, que nace el Sacro Imperio Romano, y en el siglo XV se introduce el agregado de la nación alemana. Pero primero Sacro Imperio Romano. Por lo tanto, el imperio era una monarquía efectiva. El monarca era elegido por la alta nobleza. Y al ser elegido por la alta nobleza, al mismo tiempo regía también el derecho de sangre. Y por eso el nuevo monarca debía estar emparentado con su antecesor. Pero sin embargo, los principios, todos estos principios, no eran más que de un respeto que casi siempre no fue. Pero sí hubieron principios que no fueron muchas veces respetados. En algunos casos se produjeron elecciones dobles. Por ejemplo, el imperio medieval no tuvo una ciudad capital. El monarca gobernaba desplazándose de un lugar a otro y tampoco existían impuestos imperiales. El monarca atendía sus gastos con bienes imperiales que administraba en fideicomiso. En cambio, su autoridad no era reconocida sin más, solo a través de su poder militar y de una hábil política de alianza. Por eso se consiguió el respeto de los poderosos ducados, y logrando por primera vez el sucesor de Conrado, en aquellas épocas del duque de Sajonia, Enrique, entre los años 919 a 1930, de 919 al 936, en mayor medida es cuando podemos hablar de su hijo Otón I, que va de 936 al 973. Esto en la historia, la sinopsis alemana hasta 1945, estamos hablando, y después viene la Alemania hasta actualidad, que se llama la Alemania de la posguerra, de la que le hablé algunas cosas como esta gran tenista y los campeones mundiales que ha tenido, la educación, un derecho, la salud, un derecho fundamental y que es y debe respetarse y ser respetado en Alemania, su industria, sus cosas. Por lo tanto, hay un Otón que aparece, y este Otón logró realmente dominar a lo que se conoció como el imperio, y su gran poder se manifestó en el hecho de hacerse coronar emperador en Roma en el año 962. Fíjese cómo van las cosas. Por lo tanto, podemos hablar más adelante de alguien que también aparece en la historia alemana, que se conoció como Enrique III. Cuando ya estamos en 1039 al 56, el reino e imperio alemán llegó a la cumbre de su poder. Sobre todo logró imponer decididamente su predominio frente al papado. Entonces Enrique IV, el que viene, 1056 al 1106, no pudo mantener esta posición que la anterior, y en la lucha a causa de la designación de obispo, que fueron querellas de las investiduras, derrotó solo aparentemente al Papa Gregorio VII. Y su peregrinación a Canosa en el 1077, a fin de someterse al Papa, significó para el imperio una pérdida de jerarquía que no lograría recuperar jamás. Y desde entonces el emperador y el Papa se enfrentarían como dos poderes en pie de igualdad. Y así aparece un momento en que aparece un hombre conocido como Federico I, el famoso Barbarroja, porque en 1138 comenzó el siglo de la que se conoció como la dinastía de los Stauffenberg. Esa dinastía de los Stauffenberg, con Federico I, Barbarroja, que está entre 1152 y 1190,
tuvo luchas contra el Papa. Siempre Alemania ha tenido lucha contra el Papa, de allá donde sale el protestantismo. Recuerda a Martín Lutero y todas esas cuestiones, cuando la cuestión de Guillermo. Entonces, fíjate, estamos allá en los inicios de dónde proviene esta Alemania y todo lo que ha ido pasando para poder entender la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Hitler y una cantidad de cosas y por qué nace el protestantismo. Ya sabía luchas entre papas, o sea, Italia, Roma. Ya vemos que nació un sacro imperio romano. Y todas esas cuestiones van con la historia, como tenemos nosotros nuestra historia también. Por eso cuando me ahondo en el pasado de aquellas cuestiones de Otálora y aquella gente, es por algo. Y así vemos que en sus cuestiones también tienen sus cuestiones reales como nosotros. Por ejemplo, nosotros sabemos aquí que han visto grandes reinas, pero no reinas al estilo de estos gobernantes, la reina de Saba, ni el rey Salomón, ni nada de esas cosas. Reina de belleza, y que eso apenas comenzó, fue realmente a haber un reinado de belleza en Colombia, fue en el año de 1932. Es cuando se realiza el primer reinado donde queda una antioqueña. Una antioqueña es la que es elegida entre todas y escogida cuando se dividen entre Antioquia y Huila, y se le dio a ella a la noche del 17 de mayo y se nombró a esta mujer, se le nombró reina de belleza. El 17 de mayo se le concedió como señorita Colombia a una antioqueña que, si no me equivoco, en aquel entonces se llamaba Gutiérrez, era apellido Gutiérrez, algo así, Villa, quien fue coronada en un teatro llamado aquí el Colón de Bogotá, y fue ovacionada en las calles de la capital. Allá en Alemania también se sucedieron, hay todos estos eventos, hay tenis, hay boxeo, hay todo, como cualquier otro país. Y en la cuestión política y militar aparece el gran orador y el estratega militar Adolfo Hitler. Por eso lo he tocado cuando vi el nazismo y ver las cuestiones del fascismo y el falangismo. A estos hombres, porque vamos a entrar a ver un poco a Tito. Creo que Tito es de Yugoslavia, algo así, vamos a ver, después lo veremos. Por lo tanto, este primer reinado de belleza en Colombia lo ganó una antioqueña. Compitió con varias del Valle, por ejemplo, Elvira Rengifo Romero. De Santander estuvo Nora Selmira Hoyo. En Atlántico creo que se mandó a Margot Manotas. Esta familia Manota fue una de las familias creo que repartieron las tierras para el barrio San Felipe. Es más o menos algo así por el estilo, si no me equivoco, hablando con un viejito en el parque de ahí frente a la Defensa Civil, y a Pío Manota, que era el que recogí que la plata. Yo no sé, de tal manera que Alemania tampoco se escapa de todas estas cosas, son culturas, son cosas, y siempre ha visto la cuestión de la tierra, de luchar por el pedacito de tierra, por el techo. También lo hizo en la antigüedad. Los pueblos que se asentaron eran nómadas. Ahí venía un momento en que tenían que sentarse, ya no da de aquí para allá, y se vuelven, dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarios, y empiezan la historia de los pueblos. Así está Alemania también. Tuvo en su siglo pasado un inicio. Y ya mira por dónde vamos, por 1138, cuando Stephen, que era Federico I, conocido como Barbarroja, 1152, en sus luchas siempre contra el Papa, las ciudades del norte de Italia y su principal rival en Alemania. Enrique, a quien le decían el León, Enrique el León, era duque de Sajonia y conducía el imperio a una nueva época de esplendor. Sin embargo, bajo su gobierno, comenzó también una división territorial que terminó y terminaría definitivamente debilitando el poder central. Y este proceso continuaría bajo los sucesores de Barbarroja.
Ahí aparece entonces Enrique VI en el año 1190 a 1197 y Federico II 1212 a 1250. No obstante, debemos tener en cuenta que el gran poder del emperador y los príncipes seculares y eclesiásticos se convirtieron en semi-soberanos, en señores de sus respectivos territorios. Pero con la desaparición de Stauffen en 1268 termina, de hecho, el Imperio Universal Occidental, y las fuerzas centrífugas existentes en el interior impidieron por todos los medios que Alemania se constituyera en un Estado nacional. Este proceso en aquella época comenzó a llevarse a cabo en los restantes países de Europa Occidental, y aquí se encuentran las raíces de un proceso que hacía de Alemania o haría de Alemania una nación tardía que llegaría a los contextos de las luchas universales. Y viene el fin de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, con Rodolfo I, 1273 a 1291, y llega por primera vez un Habsburgo al trono, y los fundamentos materiales del imperio en esta época ya no eran los entonces desaparecidos bienes imperiales, sino los bienes de la casa de la respectiva división reinante. La política de incremento del poder de la casa imperial se transformó en el principal objetivo de cada emperador en Alemania. Entonces, cuando aparece la bula de oro de Carlos IV en el año de 1356, vamos a dejarlo ahí para nosotros continuar y ver cómo en Alemania el microscopio electrónico de barrido penetra en lo más recóndito del microcosmo, y hay ensayos en Alemania de superconducción, y hay en Alemania instalaciones de equipos fotovoltaicos, y hay una industria grandiosa automovilística de la cual provienen grandes firmas en la industria, y aparecen en la literatura grandes escritoras como Sarah Kish y Guten Cross en Alemania. Y continuaremos en la próxima para ver la Alemania de la posguerra, después de haber dicho algunas cositas del inicio de Alemania, cómo se desprende del Sacro Imperio Romano y cómo se estuvo para poder yo hablarle de Tito y poder entender un poco el pensamiento de Adolfo Hitler. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.